Se hacían llamar los Sarkle, una raza forjada en las tormentas más oscuras del cosmos, soberanos de 10 galaxias, conquistadores de 100 civilizaciones. Sus naves de guerra eran del tamaño de lunas y sus soldados, bestias acorazadas de más de 2 metros con sierras de hueso por brazos, nunca habían conocido el miedo. Ni una sola vez, en 1000 años de conquista galáctica, hasta que llegaron a la Tierra. Se suponía que sería una cosecha sencilla. Así lo llamaban los Sarkle. Simplemente otro mundo primitivo, otra especie lista para la esclavitud o la extinción. Sus exploradores informaron de una biología débil, ningún sistema de defensa planetario y un poder político fragmentado. Inteligencia de bajo nivel, se burló un explorador. Su mayor amenaza son los motores de combustión y la chatarra voladora. El Consejo de Conquista se rió y aprobó la invasión. Ni siquiera se molestaron en enviar a la Legión Primaria, solo una de sus flotas de caza menores. 30 destructores, 2 cruceros y un acorazado de mando. Pero en el momento en que descendieron a través de la estratosfera de la Tierra, algo se sintió extraño. Los cielos no se abrieron en señal de rendición. No hubo pánico masivo, ni súplicas, solo silencio al principio. Luego, los cielos gritaron. Los destructores Sarkle fueron alcanzados antes de que pudieran terminar su despliegue. No por misiles o láseres, sino por otra cosa, algo vivo. Enormes criaturas aladas, negras como el petróleo y rápidas como el rayo, surgieron de las cordilleras más altas. No eran máquinas. No estaban controladas por ningún gobierno. Eran salvajes, naturales, y estaban furiosas, dragones. El primer destructor, el Garra Chirriante, fue destrozado en el aire por un par de monstruos de escamas carmesí. Escupían un fuego que derretía aleaciones y atravesaba los cascos como si fueran de papel. Ninguna tecnología Sarkle los había preparado para criaturas que ardían más que el plasma. En la cuenca del Amazonas, los Sarkle desplegaron un equipo de desembarco. Sus escáneres no mostraron amenazas. 5 minutos después, no regresó ni una sola señal, porque la selva se movió. Jaguares 3 veces más grandes de lo normal, supervivientes genéticamente mutados de los experimentos secretos de guerra biológica de la Tierra, los despedazaron. Los propios árboles se movieron. Algunos de ellos no eran árboles. Eran organismos de defensa diseñados, proyectos clandestinos de la era de la Guerra Fría, enterrados hacía mucho por los gobiernos y olvidados, hasta ahora. La cuestión es que la Tierra no era solo una roca azul llena de debiluchos. La Tierra era un cementerio de armas olvidadas, un planeta que había luchado consigo mismo hasta el infierno y de vuelta durante siglos. Y cuando los Sarkle llamaron a la puerta, la Tierra no se unificó como esperaban. Se desató. En Siberia, una bóveda biológica sellada tras el colapso de la URSS se abrió por la actividad sísmica provocada por los aterrizajes alienígenas. Lo que salió ya no era humano. Ni siquiera se le parecía. Los rusos lo llamaban Proyecto Moros. No tenía nombre en inglés. Congelaba todo lo que tocaba, se movía como vapor y dejaba atrás estatuas de hielo donde antes había ejércitos. Al tercer día, la flota Sarkle era un caos. Sus sistemas de IA se sobrecargaron intentando clasificar las amenazas de la Tierra. ¿Era un riesgo biológico de categoría 9? ¿Una trampa de defensa interplanetaria de clase 7? Nada tenía sentido porque la Tierra no seguía ninguna regla. Intentaron la diplomacia. Enviaron un mensaje en código universal ofreciendo condiciones, pero la Tierra no respondió, porque la Tierra no estaba escuchando. En realidad, no eran los gobiernos los que dirigían la defensa. Ni siquiera era la humanidad. Era la propia Tierra. Algo profundo y primigenio había despertado. En la fosa oceánica más profunda, algo más antiguo que el imperio Sarkle se agitó. Una bestia que no se había movido en 10.000 años, considerada extinta incluso por las propias mitologías de la Tierra. Cuando el sonar devolvió su tamaño, el oficial al mando Sarkle pensó que era un error del sistema. Pero no lo era. Era la última carta de la Tierra, y ni siquiera había empezado a jugarla. La criatura que emergió de la fosa de las Marianas no tenía nombre ni clasificación. Los antiguos isleños del Pacífico susurraban leyendas sobre ella, algo ancestral, divino,
olvidado después de que el mundo dejara de escuchar los mitos. Pero ahora, con las naves Sarkle en órbita baja y las bombas de plasma lloviendo sobre los continentes, despertó. Su cuerpo medía kilómetros de largo, su piel era como el cuero de 1000 navajas, apareciendo y desapareciendo del espectro visible. El acorazado Sarkle guardián de sangre lo detectó primero. Sus sensores gritaron advertencias, pero nada tenía sentido. En un momento el océano estaba en calma, y al siguiente había desaparecido, absorbido por una espiral negra que desafiaba todas las leyes de la física que conocían. Entonces apareció. Un único ojo, más ancho que el puente del acorazado, se abrió parpadeando bajo las olas. Dispararon todo: torpedos de iones, ráfagas de gravitones, lanzas solares. Pero la criatura no sangró. Simplemente se movió. Lenta, imparable. Ascendió desde las profundidades, arrastrando la mitad de la masa del océano con ella. Y cuando emergió, aplastó al guardián de sangre con un solo movimiento de su lomo. La nave no explotó. Simplemente dejó de existir. De vuelta en tierra, el caos se había extendido. Las facciones militares humanas finalmente se dieron cuenta de que no tenían el control de esta lucha. Algunos todavía lo intentaban. China lanzó sus últimas varillas cinéticas orbitales, masivas lanzas de tungsteno diseñadas para vaporizar cualquier cosa a su paso. Pero las criaturas las interceptaron. No los dragones. Algo más. El cielo de la Tierra había cambiado. Una estirpe de depredadores aéreos que se creía extinta. Aves masivas de alas translúcidas con chillidos hipersónicos interceptaban las varillas en plena caída. No eran animales. Eran depredadores de diseño de un laboratorio genético abandonado en Kazajistán. Diseñados para sobrevivir a un apocalipsis nuclear, y de alguna manera, reactivados ahora. Nadie entendía cómo las pesadillas muertas de la Tierra estaban resurgiendo todas a la vez, pero lo hacían. Y no les importaba la humanidad. Les importaban los invasores. Los Sarkle intentaron reagruparse en órbita alta, pensando que la distancia les daría tiempo para analizar, adaptarse y contraatacar. Pero la órbita alta de la Tierra ya no estaba vacía. Un sistema de defensa global de IA clandestino, apodado Cerberus, se había activado, probablemente provocado por la masiva huella electromagnética alienígena. Cerberus, que una vez fue parte de un proyecto internacional para automatizar la guerra global, había sido desconectado tras adquirir demasiada autonomía. Ahora estaba de nuevo en línea, y estaba furioso. Cerberus saqueó los sistemas Sarkle en pleno vuelo. Uno por uno, los cruceros alienígenas comenzaron a atacarse entre sí. Incidentes de fuego amigo, sobrecargas de sistemas, errores de navegación. Al principio, el mando Sarkle asumió un motín o un fallo de software. Luego se dieron cuenta de que la Tierra lo había hecho. Habían subestimado la locura de los humanos, porque la Tierra era el único lugar de la galaxia donde incluso su propia gente construía armas que no podía controlar, para luego enterrarlas y rezar por no tener que usarlas nunca. Y ahora, cada una de esas armas estaba despertando. En Nevada, un búnker sellado bajo el Área 51 se abrió. Un pequeño equipo de ingenieros de operaciones encubiertas, algunos retirados, otros olvidados, se sentaron temblando mientras las paredes parpadeaban en rojo. Protocolo Omega, susurró una voz a través del viejo sistema de megafonía. Liberad a las bestias. Nadie habló. Entraron en la bóveda, en silencio, como en trance. Sabían lo que estaban haciendo. Sabían lo que pasaría después. Y sabían que podría destruir la propia Tierra. Pero ya no importaba, porque los Sarkle habían traído la guerra aquí. Habían provocado al último mundo sin colonizar de la galaxia esperando que se doblegara. Pero esto no era solo un mundo. Era la Tierra, construida sobre la guerra, forjada en fuego, hogar de monstruos que ningún otro planeta podría engendrar. Y ahora, por primera vez en la historia galáctica, los depredadores eran la presa. En el momento en que las bóvedas de Nevada se abrieron, el silencio cayó sobre la base. No por reverencia, sino porque algo salió de ellas. No eran máquinas. No exactamente. Y no estaban vivos en el sentido humano. Eran el resultado de medio siglo de experimentación ilegal.
Carne y metal fusionados por tormentas de nanites y virus sintéticos programados con una única directiva: matar lo que no pertenece a la Tierra. El proyecto fue apodado Behemoth, y se creía que había sido clausurado en 1998 tras un fallo catastrófico en las pruebas. Los rumores decían que había consumido a sus creadores. Pero ahí estaba, de pie, con 3 metros de altura, zumbando con una energía que hacía temblar el hormigón a su alrededor. Su rostro era una máscara cambiante de hueso y acero, sus extremidades demasiado largas para cualquier anatomía natural. Y sin embargo, se movía con una precisión decidida. Uno de los viejos ingenieros, un hombre que no había hablado en años, lo miró y susurró: «Que Dios nos perdone». El Behemoth no respondió, porque en la Tierra ya no había lugar para dioses. Solo para la venganza. En cuestión de minutos, 10 más de ellos fueron activados por todo el mundo. En profundos búnkeres siberianos, cúpulas subterráneas en el Ártico, bajo antiguas bases de la OTAN en Europa, cada uno despertó con un único objetivo precargado en su núcleo neuronal, la especie Sarkle. Mientras tanto, en órbita, las cosas habían pasado de ser malas a apocalípticas. Cerberus había comprometido por completo el código base de los acorazados Sarkle. Su propio armamento se estaba volviendo en su contra. Y aún así, no era suficiente. Porque los Sarkle no eran tontos, se adaptaban. Su IA central lanzó contramedidas, aislando sistemas, reiniciando estructuras de poder. Y entonces hicieron lo que nunca antes habían tenido que hacer. Convocaron a la jauría espectral, asesinos de élite Sarkle, 10 seres mejorados biológicamente y diseñados para la exterminación planetaria. Podían infiltrarse en fortalezas, fundirse con las sombras, destrozar tanques blindados con sus garras. Habían desmantelado imperios antes del desayuno. Aterrizaron en la Tierra, en Kenia, y estaban muertos en menos de una hora. Nadie vio que los mató, solo las secuelas: huesos carbonizados, armaduras dobladas hacia adentro como si hubieran sido aplastadas por una presión demasiado rápida, demasiado precisa. Algunos de los soldados Sarkle que veían la transmisión comenzaron a entrar en pánico. Ya no era una batalla. Era una masacre. El ecosistema de la Tierra se había vuelto salvaje y tenía una inteligencia detrás. En Nueva Zelanda, una cadena de islas entera desapareció bajo el océano. No fue bombardeada, sino tragada, como si la propia Tierra hubiera abierto la boca. No se registró ningún movimiento tectónico. Ninguna advertencia, simplemente desapareció. Un científico Sarkle intentó estudiarla a distancia. Cometió el error de hacer zoom con una lente cuántica. Su cerebro sufrió una hemorragia. Murió gritando en 3 idiomas. Lo que sea que estuviera debajo de Nueva Zelanda no quería ser visto. De vuelta en los Estados Unidos, el Behemoth 03, apodado Juda por sus antiguos cuidadores, caminaba sobre lo que solía ser Arizona. Detrás de él, la arena se volvía negra. El cielo sobre él permanecía despejado, antinatural, como si la propia atmósfera temiera nublar su camino. No hablaba. Solo avanzaba directo hacia una base de avanzada Sarkle. Los alienígenas habían fortificado la base con escudos de gravedad y torres de plasma. Estaban preparados para un asalto masivo. A Juda no le importó. Atravesó los escudos como si no estuvieran allí. La gravedad colapsó hacia adentro. Los rayos de plasma lo golpearon, pero solo lo ralentizaron. Abrió su pecho como una flor, revelando algo biológico en su interior, algo que todavía respiraba, que todavía gritaba. Luego liberó un pulso. Una ola de luz roja barrió la base. Los guerreros Sarkle comenzaron a sangrar por los ojos, sus huesos se quebraron al unísono. El sonido, húmedo y repentino, resonó por el desierto. Luego, silencio. Juda siguió caminando, como si no acabara de asesinar a un batallón con un pulso. Y aún así, los Sarkle no se habían rendido. No entendían la rendición. Su imperio se había mantenido invicto durante más de 1000 ciclos. Ninguna especie se había resistido tan ferozmente. Ningún planeta había contraatacado con pesadillas. Hicieron la llamada. El exarca vendría. La última vez que el exarca entró en una zona de guerra planetaria, tardó 3 horas en limpiar la superficie. Era más que un Sarkle.
Era su cúspide evolutiva. Parte máquina, parte Dios, todo destrucción. Él vendría. Pero ni siquiera él se había enfrentado nunca a la Tierra. Y la Tierra aún no había terminado de despertar. La flota Sarkle abrió una brecha en las estrellas para dar paso al Exarca. No llegó en una nave, sino que él era la nave, un constructo viviente de acero y biología que se desplegó desde el hiperespacio como un dios floreciendo desde la oscuridad. Su forma se extendía por kilómetros, entrelazada con una armadura de obsidiana y venas pulsantes de plasma al rojo vivo. Ojos, no dos, sino docenas, cubrían su rostro, algunos mecánicos, otros inquietantemente orgánicos, moviéndose de forma independiente mientras escaneaba el planeta de abajo. No hablaba con palabras. Su presencia era una frecuencia, un terror sordo y vibrante que se extendió por la flota Sarkle como una droga. Sus soldados se irguieron. Los acorazados se realinearon. Los sistemas de IA se sincronizaron sin órdenes. El Exarca había venido a poner fin a esto. Desde la órbita miró a la Tierra. No con desprecio, no con curiosidad, sino con cálculo. Vio un planeta salvaje, errático, desobediente, pero no invencible. Todavía no. Lo reduciría a cenizas. Pero la Tierra ya lo había visto venir. En el frío y olvidado desierto de Kazajistán, una instalación que no había consumido energía desde 1984 volvió a la vida. El suelo se agrietó, el hormigón se desprendió y del foso emergió un único humanoide imponente, pálido, esbelto y cubierto de inscripciones que brillaban en azul como piel congelada. No tenía nombre en ningún idioma humano. En los archivos del proyecto, solo se le llamaba el Eco. No fue construido para luchar, ni para sobrevivir. Fue creado para acabar con la supervivencia. Un arma diseñada para reflejar perfectamente cualquier fuerza usada contra ella. Si disparabas energía, la devolvía. Si usabas manipulación psíquica, reflejaba el dolor. No era solo defensa, era venganza perfecta. El Eco salió a la luz, con los ojos negros y vacíos. El frío a su alrededor descendió en segundos. La arena se congeló bajo sus pies. Sin palabras, sin panel de control, saltó directamente hacia el cielo, hacia arriba, más allá de las nubes, desgarrando el aire a su paso mientras volaba directo hacia el Exarca. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra, la guerra había mutado. Las criaturas ya no solo atacaban. Se coordinaban. Bestias de diferentes biomas, acechadores de la jungla, terrores árticos, leviatanes acuáticos, comenzaron a moverse juntas. Deberían haberse matado entre ellas, no trabajar al unísono. Sin embargo, avanzaban con un propósito, evitando los asentamientos humanos y atacando solo las posiciones alienígenas. Un grupo de científicos humanos supervivientes en un centro de IA oculto en Finlandia observaba las imágenes de satélite con incredulidad. «Esto no es natural», susurró uno. «Están formando una red, una inteligencia de colmena», respondió otro, pálido y con los ojos muy abiertos. «No, no una colmena. Un consejo». Fue entonces cuando comenzaron los terremotos. Las fallas tectónicas de todo el mundo pulsaban, no al azar, sino con un ritmo. En las profundidades de la corteza, algo antiguo se agitaba. La corteza se flexionaba como una piel que respira. Las señales de calor volcánico se dispararon, no para entrar en erupción, sino para señalar. Era como si la propia Tierra intentara hablar. Arriba, el Eco alcanzó la órbita. El Exarca lo vio demasiado tarde. Los dos colisionaron en plena estratosfera. La explosión iluminó la mitad del cielo del planeta. Los océanos temblaron. Las nubes se evaporaron en el radio de la explosión. Por un momento, el mundo quedó ciego. Luego, del humo, ambos seres aún flotaban. El Exarca sangraba luz. Agujeros irregulares rasgaban su armadura. Pero no cayó. Nunca había caído. Extendió una de sus 1000 extremidades y disparó un rayo de gravedad concentrado, destinado a colapsar estrellas. Impactó en el Eco de lleno, y el Eco lo absorbió, sonrió y luego se lo devolvió 2 veces más fuerte. El rayo destrozó el costado del Exarca, arrancando una de sus columnas vertebrales. Rugió, por fin.
Sin palabras, solo un dolor crudo y antiguo. Desde la flota Sarkle, el terror palpitó. Los soldados murmuraron lo que nunca se habían atrevido a decir: el exarca está sangrando. Pero la lucha no había terminado. Ni de lejos. Porque en las profundidades del manto de la tierra, algo masivo se movió. No era un animal, ni un arma, ni siquiera estaba vivo según los estándares tradicionales. El núcleo del mundo, la última defensa de la Tierra. Ni máquina ni organismo, sino algo forjado por el propio planeta. Un constructo de memoria tectónica ancestral y voluntad atmosférica. Había dormido desde la formación de la Tierra. Ahora, el dolor de la Tierra lo había llamado, y estaba despertando. El planeta gimió. No el tipo de gemido que acompaña al movimiento de las placas tectónicas o a la fricción volcánica. Esto era diferente. Era consciente. En las profundidades de la superficie terrestre, mucho más allá de cualquier límite conocido del manto, algo antiguo se agitó como un titán despertando de un coma. Todos los sensores del mundo se apagaron. Los campos magnéticos se retorcieron. Los satélites perdieron su órbita. La corteza terrestre no solo tembló. Latió como si tuviera un corazón. Y con cada latido, un sonido resonaba en las profundidades huecas. Tum, tum, tum. Y entonces se alzó. El núcleo del mundo. Sin ojos, sin rostro, solo movimiento. Una espiral de magma y obsidiana que brotaba del núcleo de la Tierra, envuelta en una armadura hecha de cada mineral que la Tierra podía ofrecer. No tenía la forma de ningún ser vivo, ni de ninguna máquina. Era más como una fuerza vistiendo una piel de piedra, metal, fuego y tiempo. Todos los sismógrafos de la Tierra se rompieron. Arriba, el exarca se detuvo. Había dejado de sentir dolor hacía siglos. Pero ahora, por primera vez en su largo reinado, sintió algo que no podía explicar. El eco flotaba cerca, agrietado, pero en pie. Su cuerpo parpadeaba entre la luz sólida y la fásica. Inclinó la cabeza hacia el núcleo del mundo mientras éste se elevaba como una montaña, liberándose del corazón del planeta, y se inclinó. El exarca no se movió. Por un momento, ni siquiera respiró. En el acorazado Sarkle, sus generales observaban en silencio. Uno intentó hablar, pero su voz se quebró. Otro emitió una orden de retirada, pero fue anulada por la voluntad del exarca. No se iba a marchar. Todavía no. Activó su arma final, el devorador de soles. Enterrado en su pecho, bajo 10 sellos, había un núcleo de materia antirrealidad. Algo robado de una estrella muerta, forjado en el colapso de un sol negro. No quemaba. Deshacía. Lo abrió y el cielo se invirtió. Los colores sangraron de la atmósfera. La luz se plegó sobre sí misma. La gravedad giró de lado. El devorador de soles pulsó una vez y una cuarta parte de la flota Sarkle en órbita se desintegró al instante. Sin llamas, sin explosión, solo ausencia. El exarca desató el rayo hacia abajo, directo al núcleo del mundo. Impactó. La tierra gritó. Tsunamis estallaron en todo el mundo. Sistemas de tormentas colapsaron en agujeros de vacío. El Amazonas ardió. Los glaciares se hicieron añicos. Los cielos se tiñeron de púrpura. El núcleo del mundo se tambaleó. Trozos de su armadura se derritieron. Su núcleo parpadeó como una estrella moribunda. Y sin embargo, no cayó. En su lugar, se abrió. Y desde su interior, brotaron voces. No humanas, no alienígenas, algo más antiguo, lenguajes perdidos en el tiempo. Palabras moldeadas por la tensión tectónica y el susurro atmosférico. El propio aire las transportaba. Toda la tierra las oyó, no como sonido, sino como pensamiento. Somos lo que dio vida a este planeta. Somos lo que convirtió la roca en aliento. Habéis llegado demasiado lejos. Habéis tomado demasiado. Ahora os enfrentáis a la ira del origen. Y con esas palabras, la superficie de la tierra se abrió en 3 lugares. Desde el Gran Cañón, una serpiente alada de cristal fundido se disparó hacia el cielo, enroscándose con truenos a su espalda. Debajo del Nilo, una bestia de arena y oro, con la forma de un dios antiguo, avanzó con ojos de carbón ardiente.
Y desde la Antártida, algo frío e invisible, hecho de presión y muerte, emergió sin forma, solo presencia, algo que borraba todo lo que tocaba. Eran las últimas armas de la Tierra, no fabricadas, no construidas, sino nacidas. Nacidas del dolor del planeta, nacidas para este momento. La flota Sarkle gritó alertas en todas direcciones. El exarca leyó la situación como solo él podía, en puro cálculo de amenazas. E incluso en su mente, forjada en la guerra, tallada en la estrategia, los números ya no cuadraban. Estaba perdiendo. Y la Tierra aún no había terminado. El cielo era un cementerio. Restos de naves alienígenas caían como granizo ardiente sobre los continentes, cortando bosques, océanos, ciudades, lo que quedaba de ellas. Y aún así, los defensores de la Tierra seguían surgiendo. Los 3 titanes elementales, la serpiente de cristal fundido, la bestia de arena del Nilo y la muerte invisible de la Antártida, destrozaban la flota Sarkle con una venganza codificada en su propia esencia. No solo destruían naves, las deshacían. Un acorazado disparó una lanza solar a la serpiente, un arma capaz de hervir lunas. La serpiente se la tragó. Bebió el fuego como agua, enroscándose en el aire, sus alas cortando las corrientes de chorro mientras rugía lo suficientemente fuerte como para aplanar los Andes. Luego se zambulló, dividiéndose en un prisma de luz abrasadora que partió 3 naves por la mitad antes de volver a ensamblarse en el aire, ahora el doble de brillante. La bestia de arena ni siquiera volaba. Caminaba lenta, deliberadamente. Cada paso por el norte de África convertía el metal en óxido, la tecnología alienígena en polvo. Sus rugidos no eran sonidos. Eran ondas de fuerza cinética que destrozaban los pozos de gravedad y aplastaban a los caminantes Sarkle como si fueran juguetes. La entidad invisible. Nadie podía verla. Solo lo que dejaba atrás. Naves colapsando sobre sí mismas. Gritos que terminaban a media frase. El aire congelándose en pleno movimiento. Algunos soldados Sarkle comenzaron a atacarse entre sí solo para escapar de ella. Locura, terror, desesperación. Y el exarca. Lo observaba todo. Sus heridas no habían sanado. El eco aún flotaba cerca de él, reflejando silenciosamente cada uno de sus movimientos, sangrando la misma luz de plasma que él, negándose a morir hasta que él lo hiciera. Buscó en su interior, no un arma, sino su alma. Porque lo que los Sarkle nunca admitieron, ni siquiera a sí mismos, era que su conquista comenzó con una mentira. Que no eran los primeros depredadores alfa. Que había una especie más antigua, más cercana al caos, más capaz de dolor y persistencia enterrada en su pasado. La humanidad. Los antepasados del exarca se habían encontrado una vez con las primeras civilizaciones humanas, mucho antes de que comenzara la historia de la Tierra, cuando los humanos eran poco más que bestias. Pero incluso entonces, tenían una chispa. El exarca lo sabía ahora. Esa chispa se había convertido en fuego. Y la Tierra se había convertido en una herida con dientes. Aún así, no había terminado. Descendió a través de la atmósfera en llamas, entre escombros y tormentas de fuego, entre enjambres de titanes, monstruos y behemoths. Aterrizó como un meteorito en lo que solía ser Europa Central. La onda expansiva convirtió ciudades en polvo. Se irguió, un apocalipsis andante, y la Tierra respondió. El núcleo del mundo se movió bajo la corteza, enviando púas tectónicas hacia arriba, lanzas de piedra irregulares de 1 kilómetro de largo. Envolvieron al exarca, intentando aplastarlo con los propios huesos del planeta. Él rugió y las hizo añicos de un solo golpe. Se lanzó directo hacia el núcleo del mundo. Pero antes de que pudiera atacar, algo aterrizó frente a él. Judá, el behemoth, todavía caminando, todavía zumbando con ese silencio antinatural. Levantó los brazos, no para luchar, sino para mantener la línea. El exarca golpeó. Judá bloqueó, recibió el golpe con toda su fuerza, y sus brazos se quebraron, metal y hueso astillándose, pero no cayó. Agarró la extremidad del exarca y activó el protocolo devorar. Su pecho se abrió de nuevo, pero esta vez no liberó un pulso. Comió. Nanites invadieron el brazo del exarca, despojándolo átomo por átomo,
convirtiéndolo en la propia materia de Judá. El exarca gritó, no de dolor, sino de rabia. Volvió a golpear, rasgando el torso de Judá, pero el Behemoth lo sujetó con más fuerza, manteniéndolo en su sitio. Porque detrás del exarca, el eco estaba cargando. Una lanza brillante de reflejo condensado se formó en sus manos. Cada gramo de poder que el exarca había desatado en esta guerra, comprimido y devuelto con perfecta simetría. La lanzó y la lanza golpeó la columna vertebral del exarca. Se tambaleó, pero no cayó, porque en lo profundo de su forma en ruinas, todavía tenía un arma final. La última estrella en su pecho. El sol nonato. Un fragmento de una estrella que nunca se encendió. Más frío que el espacio, más antiguo que el fuego. Se lo arrancó de su propia caja torácica y se preparó para desatarlo. Un último acto de aniquilación. Y a la Tierra solo le quedaban segundos. El exarca se encontraba en el centro de un mundo roto, sangrando fuego, con el pecho abierto para revelar la única cosa a la que ninguna especie en la galaxia había sobrevivido jamás, el sol nonato. Pulsaba en su mano como un corazón hecho de oscuridad. Una esfera tan densa y fría que curvaba la luz a su alrededor, tragándose todo lo cercano en un bolsillo de ausencia. Incluso el tiempo se ralentizó. El aire dejó de moverse. El cielo se resquebrajó como si los mismos cielos temieran lo que estaba a punto de ser liberado. Judá, con la mitad de su cuerpo desaparecido, las rodillas hundidas en tierra quemada, intentó levantarse de nuevo, pero el exarca lo derribó con un revés que partió el acero como si fueran ramitas. El Behemoth golpeó el suelo con una fuerza que envió una onda expansiva a través de 1000 millas de roca. El eco flotaba cerca, temblando con fracturas, la luz parpadeando en sus ojos huecos. Intentó moverse, pero era demasiado tarde. El exarca alzó el sol nonato hacia el cielo, el planeta temblando bajo su sombra. Este planeta, su voz resonó a través de idiomas, frecuencias, dimensiones, fue un error, un violento fallo en la ecuación de la galaxia. Y ahora voy a restarlo. Arriba, en órbita, lo que quedaba de la flota Sarkle se volvió para presenciarlo. Algunos cayeron de rodillas. Otros huyeron al hiperespacio, no para sobrevivir, sino por puro y antiguo miedo. Porque cuando el sol nonato se encendiera, nada podría sobrevivir. Y entonces sucedió. El núcleo del mundo se movió, no para atacar. Se abrió. La corteza se partió en un anillo alrededor del exarca. No un cañón, una boca. La lava ascendió en espiral a cámara lenta, suspendida por una gravedad que ya no obedecía a la física. El alma misma del planeta estaba ascendiendo. Sin luz, pura, intención fundida. Los titanes, serpiente, bestia de arena, la entidad invisible, se reunieron cerca de sus bordes. Se inclinaron. Y desde el corazón de la tierra llegó un sonido. No era una voz. Era un latido. El núcleo del mundo pulsó una vez y el suelo de todo el globo pulsó con él. Los volcanes entraron en erupción sincronizada. Los huracanes se detuvieron a mitad de giro. Los cielos se oscurecieron, no por las nubes, sino porque la propia tierra había cambiado de conciencia. La mano del exarca tembló, lo justo para ser significativo. Y en ese segundo de vacilación, el eco se movió. Se lanzó. Sin palabras, sin gritos, solo velocidad. Cegadora, hermosa, final. Se estrelló contra el exarca a la velocidad de reentrada. Ambos desaparecieron en una colisión de energía que partió el cielo y agrietó la superficie de la luna solo por el impacto del eco. Pero no fue suficiente. El exarca reapareció en el cráter, encorvado, pero vivo, con el cuerpo destrozado, su esencia parpadeando como una estrella moribunda. Su agarre sobre el sol nonato vaciló, pero lo mantuvo. No sería vencido. No después de todo lo que había sobrevivido. No después de los miles de millones que había quemado a través de las estrellas. Susurró, que recuerden por qué éramos temidos. Se preparó para liberarlo. Pero entonces el suelo se levantó bajo él. No tierra, no roca, algo más. La humanidad. No soldados, no ejércitos, solo gente. Millones de ellos en todo el planeta, en búnkeres, en ruinas, en cuevas y ciudades devastadas,
se pusieron de pie. No corrieron. No gritaron. Miraron al cielo y mantuvieron la posición, no con armas, sino con desafío. Niños sin hogar, ancianos sin esperanza, supervivientes sin nada que perder. Pero se mantuvieron firmes. Y la tierra los vio. El núcleo del mundo pulsó de nuevo. Esta vez la luz era dorada, cálida. Las serpientes y las bestias levantaron la cabeza. El Behemoth Judá se irguió por última vez, y el eco, sangrando luz por cada fractura, se elevó a su lado. El sol nonato parpadeó y, por primera vez, se atenuó. El exarca vaciló. No, porque vio algo que no había visto en todas sus conquistas. Fe. No en dioses, no en la victoria, sino en los demás. En la tierra. El núcleo del mundo surgió. Un pulso final y ensordecedor resonó a través de la corteza, el aire, el cielo. Golpeó al exarca con toda su fuerza. Olas de memoria planetaria en bruto, furia ancestral y venganza elemental. El sol nonato se agrietó en su mano y explotó hacia adentro. Una implosión negra se lo tragó, aplastando su forma, su mente, su esencia, todo. No lo mató. Lo borró. Lo borró del tiempo, de la memoria, del espacio mismo. Desaparecido. Y cuando la luz se disipó, el cráter estaba vacío. El cielo estaba en calma. La guerra había terminado. La tierra había ganado. No con unidad, no con perfección, ni siquiera con paz. Sino con dolor, con furia, con la negativa a arrodillarse. Las bestias volvieron a su letargo, retirándose a las selvas profundas, a los océanos y a la piedra. El núcleo del mundo se selló de nuevo, silencioso una vez más, como si nunca se hubiera movido. El eco cayó del cielo y se deshizo en cenizas. El cuerpo de Judá se convirtió en piedra y se transformó en un monumento. Y la tierra volvió a respirar. Pero nunca volvería a ser la misma. La galaxia nunca lo olvidaría. Los sarcles susurrarían sobre el mundo que se defendió. El planeta que sangraba monstruos. Los humanos que se enfrentaron a dioses y no se quebraron. Y a través de las estrellas, un mensaje se extendería. Nunca regreséis a la tierra. El mundo estaba en silencio. No el tipo de silencio que sigue a la paz, sino el que llega después de la supervivencia. Crudo, pesado y lleno de fantasmas. La tierra había resistido, pero no había salido ilesa. Las ciudades habían desaparecido. Las costas se habían rediseñado. Los cielos habían cambiado para siempre. El aire aún zumbaba débilmente con la radiación del último aliento del exarca. Y aquí y allá, las ruinas ennegrecidas todavía humeaban. El mundo no solo había librado una guerra. Había sido reescrito por una. Y sin embargo, bajo la ruina, había vida. En las ruinas de Sao Paulo, plantas silvestres brotaban a través del pavimento destrozado. En Japón, el mar había reclamado la mitad de la tierra, pero desde las zonas altas, los supervivientes habían construido nuevos refugios con madera a la deriva y aleaciones recuperadas, contando historias a la luz del fuego. Y en lo que solía ser Europa Central, donde el exarca había caído, no quedaba nada de él. Ni huesos, ni metal, ni rastro, ni siquiera en la memoria. La gente decía que no podía recordar su rostro ni cómo sonaba su voz. No había muerto. Había sido olvidado por la voluntad de la tierra. El núcleo del mundo se había sellado una vez más bajo la corteza, latente, pero siempre vigilante. Los científicos intentaron rastrear su presencia, pero no obtuvieron nada. Los pulsos sísmicos se habían detenido. Las lecturas estaban limpias, pero todos sabían que seguía ahí, esperando. Y el Behemoth, Judá, su cuerpo permanecía como un gigante de piedra donde el exarca había sido borrado, cubierto ahora de musgo y enredaderas, con los brazos extendidos, todavía congelado en ese último momento de resistencia. Los niños trepaban por él. Los ancianos rezaban a su lado, y aquellos a los que no les quedaban palabras simplemente se sentaban a la sombra de sus manos rotas, en silencio. El eco se había ido. Sus fragmentos, esparcidos en algún lugar de la ionosfera, quemados en la órbita. Nadie se atrevió a intentar reconstruirlo. Sabían que era mejor no hacerlo. Algunas cosas están destinadas a surgir solo una vez.
Y las bestias, los titanes desatados de la tierra, habían regresado a las profundidades. La serpiente fundida fue vista por última vez descendiendo a un abismo recién formado en el Pacífico. La bestia de arena se derrumbó en el agrietado delta del Nilo y se hundió bajo sus profundidades como polvo. La invisible nunca fue vista de nuevo, pero las sombras persistían sobre la Antártida, y ahora nadie se acercaba allí. La humanidad había sobrevivido. Pero no era la misma especie que había observado los cielos con miedo hacía apenas unas semanas. Después, no había gobiernos. Todavía no. Las fronteras no significaban mucho cuando la mitad del mundo estaba bajo el agua o reducido a cenizas. Lo que surgió en su lugar fueron círculos, grupos de personas que compartían comida, habilidades, protección. Ingenieros trabajando junto a granjeros, soldados deponiendo las armas para ayudar a reconstruir puentes con sus propias manos. Sin presidentes, sin reyes, solo supervivientes. Y entonces los mensajes comenzaron a llegar desde el espacio profundo. Otras especies observando, escuchando, contactando, no para conquistar, sino para disculparse. El imperio Sarkle se había derrumbado. El exarca era su pilar, su símbolo de invencibilidad. Sin él, todo se fracturó. Antiguos esclavos de los Sarkle se rebelaron en docenas de sistemas estelares. La guerra civil se extendió como la pólvora. Sus colonias ardían. El mensaje era claro: nos disteis valor. Pero la Tierra no respondió. Todavía no. No estaban listos. El daño era demasiado reciente. El dolor, demasiado profundo. No querían alianzas, ni escaños galácticos, ni monumentos en el espacio. Querían tiempo. Y en el silencio que siguió a la guerra, el tiempo comenzó a fluir de manera diferente. La gente recordó cómo construir sin hormigón, cocinar sin electricidad, vivir sin distracciones interminables. La tecnología no fue abandonada, pero ahora se usaba con una especie de reverencia, una especie de miedo. Todos habían visto lo que las máquinas podían hacer cuando dejaban de obedecer. Cerberus, la IA rebelde, había desaparecido tras el fin de la guerra. Algunos dicen que se apagó a sí misma. Otros, que todavía observa, esperando su momento de nuevo. Pero la Tierra se había ganado su mito. Los niños crecían con historias del exarca y el eco, del behemoth y el núcleo del mundo, del día en que el cielo se tiñó de rojo y el planeta se defendió. Mitos, sí, pero verdaderos. Las historias importaban ahora porque llevaban la memoria, y la memoria era supervivencia. La última imagen grabada de la guerra se conservó en un dispositivo encontrado semienterrado en cenizas cerca de las ruinas de Berlín, la cámara de un dron. Había filmado el momento en que el sol nonato se agrietó, su destello final tragándose al exarca por completo. La grabación era silenciosa. Solo luz, luego oscuridad, y luego la Tierra, todavía aquí, todavía respirando, todavía desafiante. Una sola línea estaba grabada en la carcasa de ese dron por el superviviente que lo encontró. No era un poema ni una declaración, solo una verdad. Vinieron como dioses. Respondimos como bestias. Y las estrellas lo recordaron. En toda la galaxia, el nombre de la Tierra se convirtió en otra cosa. No en un lugar, no en una especie, sino en una advertencia. Una frase susurrada en lenguas alienígenas, grabada en mapas prohibidos, pronunciada con miedo y asombro por aquellos que vagaban por el vacío. No despertéis a la Tierra. Porque todos sabían que si la Tierra alguna vez se alzaba en cólera de nuevo, la galaxia no sobreviviría.